premio se lo debo a todos los televidentes. Valientes. Hay que perdonar, hay que superar, hay que olvidar, muchachos. Bueno, hoy empezamos un charlando con Mafe, con un valiente. Hoy la historia me reúne con una persona que en el pasado tuvimos un momento de encuentro y que bueno, también tú tuviste la oportunidad de ser compañero de trabajo de mi esposo José Luis en RCN Televisión. Tengo aquí conmigo a Felipe Arias. ¿Cómo estás, Felipe? Desde Bogotá, Colombia. Hola, Mafia, un saludo muy especial para ti, para José Luis y bueno, muy expectante de este encuentro porque hace muchos años no los veía a ustedes. Acabo de saludar también a José Luis, que por ahí está, y bueno, maravillosa esta invitación, mil gracias. Bueno, Felipe, tú eres periodista de la Universidad de Manizales. Has ganado premios TV y novelas, has sido reconocido en el país por tu maravillosa labor que desde el 2015 te ha puesto a contar historias de valientes. Tú mismo en el previo me contabas que van más de 105 historias de personas que, bueno, han demostrado con sus acciones cómo es ser un buen ser humano, cómo es crear caridad y cómo es crear la diferencia en la vida de otros. Pero un 11 de marzo del año 2021 marca para ti en la mañana de marzo del 2021 un momento bien interesante, un momento en el cual te debates entre la vida y la muerte y la vida pareciera que se está apagando, pero tuviste un ángel. Bueno, digamos que tuviste muchos ángeles, pero quiero agradecerte porque a pesar de que esta historia es reciente, quiero agradecerte la oportunidad de entrevistar a un periodista que admiro profundamente y que hoy es el personaje, hoy es el valiente que nos da a todos la oportunidad de conocer mucho más de esto que pasó ese 11 de marzo. Entonces cuéntanos qué pasó ese día y por qué eres un personaje que el mundo y muchas de las personas que te apreciamos se volcaron en oración y en petición por ti y por tu vida. Mafi, gracias. Bueno, soy, digamos que una persona normal, del común, que quiere ayudar, quiere servir, aprendiendo además a ser valiente, porque una cosa es contar historias de valientes y otra ser protagonista de una de ellas. Yo pues ya llevo 31 años en los medios de comunicación, tengo 49, entré a los 18 años a trabajar en una estación de radio musical en la madrugada. Hice primero producción de radio y televisión, luego estudié comunicación social y periodismo, cubrí política durante mucho tiempo, pero encontré otro camino en el periodismo social. Me gustaba mucho la política, pude ir en 3 ocasiones a cubrir a Estados Unidos las elecciones presidenciales, estuve en campañas como la de George Bush, John Kerry, Barack Obama, estuve en posesiones presidenciales y bueno, encontré como el verdadero sentido de la felicidad de mi profesión en el servicio. Entonces hace 5 años y medio propuse una sección llamada Valientes, porque además también iba mucho a tragedias. Mi esposa me preguntaba, pero tú ¿por qué tienes que ir? ¿Por qué vas a ir a Haití? Cuando acaba de temblar en Haití, yo decía, pues ahí hay algún propósito. Y me han tocado los terremotos de Haití, de México, de Ecuador, de Perú, todos los últimos terremotos de América Latina en los últimos años los he cubierto. Tragedias como Mocoa, el deslizamiento de Manizales hace 3 años, en fin. Y ahí empecé a encontrar valientes. Entonces yo en esas tragedias decía, este es valiente, lo va a contar su historia, y al contar la historia terminaba yo llenándome de cosas muy lindas, de resiliencia, de tenacidad, de ejemplo de lucha, y nunca me imaginé que el 11 de marzo de 2021 esa persona que contaba o ese periodista que contaba valientes, historias de valientes, iba a vivir una situación difícil, porque uno generalmente no dice, pues las tragedias o las situaciones difíciles les pasan a los demás y no a uno. Y ese día, que fue reciente, empecé a sentir un dolor en el pecho, yo estaba presentando la primera emisión de noticias,
me empecé a quedar corto de respiración, de aire, y empecé a sentir cada vez ese dolor en el pecho mucho más fuerte, hasta que llamé a mi esposa y ella, el sentido de esposa, de madre, de nuestros 3 hijos, en fin, le dijo a la persona que estaba conmigo ahí, que era un médico del canal, le dijo, él tiene un infarto, él está teniendo un infarto. Ella nunca había visto una persona infartada y la alertó. Me llevaron en 10 minutos, Mafe, o sea, ahorita, ahora que estábamos almorzando y mirando los documentos, porque teníamos que pedir unas citas médicas, ella me dijo, mira, a ti te dio a las 8:37 y a los 10 minutos ya te estaban atendiendo en reanimación en la clínica. Eso de verdad fue lo que me salvó, la reanimación oportuna tras un infarto tan fulminante como el que me dio, que fue de 3 arterias coronarias obstruidas. Sí, realmente, bueno, tú has reconocido la maravilla, la eficacia de lo que es el cuerpo médico. ¿Y qué decir hoy en día con todo esto que estamos viviendo, Felipe? Que esos héroes, que son esas personas que están salvando el día a día a las personas que como tú, con un infarto, a las personas que están en la UCI luchando por su vida, que tú también estuviste en la UCI pensando que lo que también tenías que has presentado en días anteriores, que habían sido unos signos vitales que estaban como mostrándote que había sido de pronto también un coronavirus, te llevó a esa UCI y a la experimentación de cómo estos héroes, estos valientes salvan vidas. ¿Cómo fue esa experiencia de entrar en esas UCIs? ¿Y qué le dirías tú a ese cuerpo médico, a esos valientes maravillosos que a veces no les conocemos el nombre, pero que de verdad y sensiblemente debemos reconocerlos en estos momentos que dan su vida por todos nosotros? Sí, Mafe, pues ante todo yo no me considero valiente porque pues, yo luché por la vida, en fin, y no me rendí, pero los valientes son los que están en este momento salvando vidas. Yo cuando entro que además entré en muy malas condiciones o me entraron en muy malas condiciones a la clínica cuando me llevaron, y entro a reanimación y empiezan ellos a hacer ese trabajo. Yo les decía, no me dejen morir, no me dejen morir, yo no puedo respirar, me siento muy mal. Y me acuerdo muy bien un médico con toda la seguridad y serenidad me dijo, tranquilo, ya está con nosotros, usted no se va a morir, está teniendo un infarto, pero no se va a morir. Eso le devuelve a uno la vida, le devuelve a uno la esperanza. Se siente uno respaldado y se siente uno seguro. Esa seguridad que ellos transmiten, de verdad que termina siendo la fuerza para uno poder luchar en esos momentos. Las enfermeras, quedé con teléfonos de muchas de ellas, quedé muy amigo de algunas de ellas, divinas, divinas, absolutamente valientes, cómo se exponen en medio de una pandemia a ir a trabajar, a acoger a esas personas que se están muriendo, que están en muy malas condiciones, y cómo les regalan una voz de aliento, cómo le cogen la mano. Cuando a mí me cogía la mano Sandra, una enfermera que estaba conmigo ahí en reanimación, y me decía, tranquilo, tranquilo, que ya vamos a sacarlo adelante, va a vivir. Yo les decía, tengo 3 hijos, no me dejan morir, y ella me daba todo el ánimo. Entonces, enfermeras, médicos que han estudiado, que tienen el conocimiento, pero además también tienen esa valentía, Esa eh, pasión por lo que esa hacen, pasión, eso es de aplaudir. Entonces, claro. yo les decía a ellos después, Dios los bendiga por lo que están haciendo, ustedes son unos héroes, ustedes son unos valientes, y a veces pasamos desapercibidos con ellos. Me duele mucho cuando los juzgan, cuando en algunos momentos de la pandemia no los dejaban entrar a los establecimientos públicos, si son las personas que están o que fueron mandadas por Dios para que nos Por ayudaran Dios, a salvar claro. vidas. Entonces, hay otra anécdota con una Mirellita Borges, una enfermera que a las 3 de la mañana llegaba y me entregaba una oración. Mira, no, Mafe, eso es de Eso grandes. es Esta gente poderoso, claro. es poderoso, pero también hay muchos valientes. Lo que tú dices, esas 6 noches en la UCI, eh, pues me enseñaron también que hay que mirar para abajo. Yo me cansaba, me sentía agotado, decía, Dios mío, ya me duelen los brazos de tantas inyecciones, de tantas intervenciones, tenía los brazos con hematomas, el abdomen,
con morados, hematomas, en fin, ya me dolía todo. Les decía por molestar a las enfermeras, pueden entrar a esta habitación, pero si no traen agujas, o si no las denuncio. Y las molestaba, pero claro, ellos me decían, allí hay un paciente que está en esta condición crítica, y yo miraba para abajo y decía, no, lo mío no es nada. Hay Claro. gente que siempre está peor que uno, pero claro, uno se siente el más desgraciado, uno se siente, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no le pasó a otra persona? No, pero no, hay que aceptar las cosas con, de verdad, con humildad. Me acuerdo muy bien que una noche, estaba cansadísimo y me puse a pensar, y a Jesús lo crucificaron y él estaba con sus brazos extendidos, Imagínate. clavado en la cruz, y yo pues sí, estaba atado a dos máquinas, me dolían las manos, aquí esta piel que es tan delgadita Sí. y que estaba llena de agujas, y por aquí me metían los líquidos y se me hinchaban las manos. Yo decía, lo mío no es nada. ¿Qué le voy a decir yo a Jesús que estoy sufriendo si él sí sabe qué es sufrir? Entonces Claro. hay que mirar para abajo mucho, Mafe. Qué precioso lo que dices. Y bueno, tú tuviste una experiencia maravillosa, una experiencia en que te pudiste reflejar en un momento en el cual todos vamos a llegar algún día, que es entre ese filo delgado de la vida y la muerte. Y en esa alegría que tenía de poderte entrevistar, empecé a hacer como una recapitulación de varias entrevistas que habías hecho. Encontré una que hiciste el 29 de julio del 2019. Y en esa entrevista que hiciste con Marcelo Cezanne de Bravísimo del canal City TV de Colombia, hablabas de tu papi y hablabas del perdón y hablabas de que en el momento que mi Dios tenga dispuesto algo para nosotros, que no nos quedemos con nada y que tú ya tenías un camino y has aprendido con esos valientes muchas experiencias. Y me llamó tanto la atención de haber visto esa entrevista, de cómo tú verbalizaste ese momento que el 11 de marzo del 2021 venías a volver a vivir y que lo viviste en una experiencia surreal que quiero que me cuentes. ¿Qué pasó en esa experiencia que viviste mientras estaban reanimándote y salvándote la vida? Sí, Mafe, yo pues sentí que me estaba yendo. Pues gracias a Dios, cuando mi papá se murió hace casi 4 años, Ujú. alcancé a pedirle perdón, a perdonarlo también, porque veníamos con un distanciamiento, veníamos con una situación difícil, pues desde la niñez. Yo lo veía tomar trago y él, como buen paisa, a veces le gustaba mucho el aguardientico, y él se salía de casillas, no se controlaba, y, y yo pues no perdonaba ese tipo de cosas. Yo quería un papá como más, en cierta forma, ejemplar, que jugara conmigo, que pudiera compartir conmigo, y él no lo hacía tanto. Entonces, pues alimenté como una especie de rencor, que vine a sentir que el perdón es absolutamente básico, esencial, porque el odio es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera, pero al Claro. que le hace daño es a uno. Y es algo muy, muy, muy claro cuando lo veo yo en estos momentos en que me fui, porque yo estaba yéndome ya, y yo veía que en países como Colombia, incluso en otras naciones, hay unas divisiones muy grandes por política, por ideologías, mm, y Dios lo que quiere es que nos amemos. Yo a algunas personas les digo, mire, usted es seguidor de fulanito de tal que es político, sí, yo soy seguidor de él. Y odia a este otro político, sí, yo odio al otro, al contrario. Yo le digo, ¿sabe qué? Dios los ama a ellos dos. ¿Y usted por qué termina odiando a uno si Dios los está amando a los dos y son hijos de él? Pero claro, nosotros estamos en un mundo polarizado, en un mundo de diferencias, en donde estamos llenos de egos, de vanidades, donde decimos, ah, no, que me pida perdón él a mí porque fue el que me ofendió, o que ella venga y me diga a mí que la disculpe porque ella fue la que empezó. Y terminamos es distanciados en las mismas familias, en el mismo trabajo, en las empresas. Y eso no le gusta a Dios, eso lo entristece mucho, y yo lo sentí cuando me estaba yendo. Yo le decía a Dios, si me queda alguien con el que tenga alguna diferencia, si no he sido bueno con alguna persona,
si hay alguien que me tenga odio, que me tenga rabia, le pido perdón en este momento y te pido perdón a ti, Jesús. Entonces, eh, pues no esperemos a que estemos en situaciones extremas para reconciliarnos, para amar. También vi algo que es muy claro y es que a veces uno no se perdona a uno mismo, Mafe. Correcto. Entonces uno dice, yo hice esto malo, yo cometí este error y uno se termina flagelando todo el tiempo. Y también sentí en una noche en la UCI, esas noches eran muy eternas, eran muy largas las horas, y uno veía los pitos de las máquinas, tanto la mía como la del paciente que está al lado, el que está al frente, y todo el tiempo pitan las máquinas. Y hay muchos momentos de reflexión y yo también decía, claro, Dios le dice a uno, no pienses más en el pasado, ya lo que hiciste, lo hiciste, yo te perdono, ¿para qué te vas a flagelar tú? A mí me interesa es tu futuro y lo que puedas tú hacer con tu vida en adelante y no te centres tampoco en el pasado. Entonces, Claro. pues no, son reflexiones, son Unas reflexiones enseñanzas permanentemente. poderosísimas, poderosísimas, sobre todo que nos plantean en la realidad de la vida. Tú hablas de ese veneno, que el perdón, cuando no perdonamos, nos llena, nos drena, nos quita esa felicidad. Y qué felicidad la que tú le has traído de nuevo a tu casa, a tu hogar, a millones de televidentes que te aman tiernamente porque eres su héroe, eres sencillamente ese héroe de los valientes, pero que en algún momento ese núcleo familiar y que era una petición de tu esposa te decía, ven Felipe, le estás dando al mundo tanto, le estás dando los mercados, porque Felipe también tiene pues como una misión de ayudar a la comunidad, llevando mercados, cumpliendo los sueños de muchas personas y todo. Pero muchas veces cuando uno se plantea que ese balance entre dar y recibir, muchas veces también hay que aceptar esa reciprocidad de recibir y dar también a ese contexto. ¿Qué piensas tú hoy en día del concepto familia? Para todas esas personas que les encanta trabajar, porque a todos nos gusta trabajar, pero que lo dan todo por ese trabajo, pero muchas veces no digamos se olvidan, pero no tienen en cuenta tanto ese contexto, esto que Dios nos ha dado, que es el concepto familia, que es tan importante. ¿Qué pensarías tú de este concepto en estos momentos que estás en esta recuperación? Claro, Juanfe, ese equilibrio no es fácil. Yo pues siempre he sabido que las prioridades deben ser Dios, familia y trabajo, ¿no? Em, pero no es fácil mantener esos equilibrios a veces. Yo hago parte de una hermandad que se llama Emaús en Colombia, pues también está en diferentes países. Y cuando daba el testimonio, yo les decía, mire, no, pilas porque primero está Dios y la familia, no se centren tanto en el trabajo. Mm, Ahora, a veces decir y aplicar no es tan fácil y hay una diferencia grande, abismal, y guardar esas distancias y no pasar esa barrera y no traspasar esa línea fronteriza que es tan difícil, a veces esa raya uno la cruza y me centré mucho en el servicio. A raíz de la pandemia, pues digamos, yo venía como bien, entre comillas, Mafe, para mí la familia era prioritario, sin embargo, en el último año mi esposa empezó a ver que yo empecé a servir mucho más, a servir, a servir, a servir al prójimo, y pues yo no quiero contar aquí pues lo que uno tiene, no quiero hacer como obras sociales porque pues no viene al caso y uno debe hacer las obras sociales de manera más callada y Claro. reservada, pero empecé a montar frentes de trabajo con diferentes amigos, entonces les decía, incluso hay unos amigos en Estados Unidos que tienen muy buen poder adquisitivo y yo empecé a pensar, si ellos cambian de dólares a pesos, se nos cuadruplica la inversión para poder comprar más mercados, para pagarle arriendo a personas acá en el sur de Bogotá. Y con esta pandemia mucha gente cayó en desgracia financiera, en dificultades económicas, y empecé a detectar esas familias y empecé a comprobar que sí tenían esas necesidades y a decirle a amigos en Miami o en Boston, mire, me quiere ayudar con $200 y usted se los envía a esta persona directamente para yo no servir de intermediario y manejar dineros, que pues tampoco viene al caso uno empezar a manejar plata. eh, y empecé a crear frentes de ayuda, pero claro, empecé también a descuidar a mi esposa, a no tener tanto tiempo con los hijos, a descuidarme yo mismo
Y yo decía, pero es que yo no puedo pensar tanto en mí. Si yo pienso en mí, soy egoísta. Pero me han hecho caer en cuenta últimamente que si yo no me cuido, pues cómo voy a cuidar a 10, a 20 o a 100. Lo Si yo me correcto. descuido en mi salud, ¿cómo voy a pretender ayudar? Pero sí, yo hacía eso, yo dejaba de hacer cosas que tenía que hacer por ir a ayudar, por ir a servir, y eso ya me ha quedado claro porque deterioré mi salud, deterioré algunas cosas de la familia, gracias a Dios no al extremo, Dios está misericordioso que me está restableciendo la salud, eh, y hay que ayudar, pero también hay que ayudarse. Es Hay que básicamente lo que ayudarse. me queda de reflexión. Claro, eso es un mensaje lindo porque muchas veces, como tú bien dices, ponemos a Dios en primera, como primera, lo más importante, nuestra familia, pero muchas veces descuidamos ese ser interior, ese bienestar. Y eso es un llamado también a todas las personas, a todos sus padres, madres que somos trabajadores, que intentamos traer ese pan a la mesa, que también evaluemos un poquito esos tiempos, esas entregas de esas, pues eso que queremos siempre dar al mundo, o que los que estamos comprometidos con el tema social, pues lo queremos hacer, pero no creo que haya mejor testimonio que el tuyo, de una persona que con tantas historias ha visto gente tan grande y tan linda dando tantos testimonios de ayuda, tantos testimonios de ayuda y que es inagotable y en país, ese es como nos dice nuestro Santo Padre, que es el Papa, que hay gente que realmente la pasa muy mal, que haya personas que tengamos en cuenta las dificultades, pues qué bonito. Y bueno, quisiera no tomar tanto de tu tiempo porque sé que estás en un momento en que estás en tu recuperación, con tu familia, con tu esposa. Quisiera para terminar este charlando con Mafe, con esta inspiración tan grande que tú nos traes, porque quiero decirte que fueron miles y miles de personas que oyeron el llamado de tu esposa Viviana, hermosa mujer que Dios te dio, para que rezaran por ti, colegas periodistas. Nosotros aquí desde Canadá, muchas redes de personas que están alrededor del mundo orando por ti, por esa sanación y que bueno, que gracias a Dios estás con nosotros. Y bueno, quisiera que para terminar Yo este tengo chat. acá a Viviana con Martín, ¡Ay, entonces Vivia! como ya estás aquí, y Bueno, ella esa es acaba de la entrar del heroína, es la parque, heroína de esta historia. es que estábamos en el parque y me relevó, porque yo estaba en el parque con Martín y subí para esta charla contigo, y Viviana ahora fue la que entró ya con él, que acaban de llegar del parque, porque Con nos los encontramos niños, Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Mafe. estás, Mafe? Bien, bien, aquí Mafe contando está en pues la Toronto, historia que estoy, no, estoy en London, Ontario, muy cerquita de Toronto. Estamos Ontario. ahí sí como dicen Viviana, en Narnia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué Bien, lindos. Pues bueno, estábamos hablando de este concepto maravilloso de el Señor, cómo nos fortifica, cómo ese llamado de tu corazón de saber y interpretar lo que estaba viviendo Felipe y que de tu voz partió la rapidez y la audacia para saber qué podía pasar con Felipe y que todas esas relaciones a través de un llamado que hiciste, que todos los colegas periodistas se unieron alrededor, no solo de Colombia, sino del mundo, para salvar a este precioso valiente que tienes a tu lado. Entonces, le estaba diciendo a Felipe que qué lindo sería terminar este charlando con Mafe, que es una propuesta de positivismo que yo tengo y que hago alrededor de toda Latinoamérica en el canal de YouTube, contarles cómo como familia podemos unirnos siempre, estar no solo dando, sino también aprendiendo a recibir, porque yo creo que ese es también un mensaje importante para Felipe, de dar mucho, pero también el balance de recibir, y este es el momento para que ustedes reciban el tiempo de él, que reciba el balance de esa recuperación. ¿Qué dirían ustedes como familia de ese concepto? De dar, pero también de recibir. Bueno, amorcito, ahí sí, uno tiene digamos, que equilibrar todo y no solamente dar, sino también estar dispuesto a recibir, porque esto es de doble vía. Entonces, tanto cuando uno da, cuando uno sirve, uno es el que recibe finalmente, uno es el que se nutre, uno es el que... Hay personas que dicen, ay, es que yo al dar me empobrezco, no, al dar te enriqueces.
te enriqueces y eso hay que entenderlo, pero dar no solamente económicamente o materialmente, sino dar amor, dar tiempo. Y a mí me queda esta lección con esto que me acaba de suceder o que nos acaba de suceder con la valentía de mi esposita, con lo Sí, que me ha señora. hecho caer en cuenta, porque la valiente de toda esta historia es Viviana, pero lo que me ha hecho caer en cuenta de servir en la familia, servir en pareja, quedan muchas reflexiones y Muchas. gracias a Dios nos ha dado una segunda oportunidad para poder vivir, para enmendar ese tiempo que era precioso y que lo estaba dejando pasar en algunas ocasiones y que en adelante Dios nos va a permitir, como decimos nosotros en oración, llegar hasta viejitos juntos, ¿no, amor? Sí, eso es lo Lindo. que queremos. Y Claro. definitivamente las grandes enseñanzas que nos han quedado y que le pedimos a Dios, y yo le pido a Dios para que así sea y que sea una constante, que este cambio que, digamos, obligado, en el que se están aprendiendo cosas, no sea algo como por el momento, sino algo definitivo, ¿cierto? Cierto, Viviana. Como sucede ahora, digamos, con la pandemia que nos ha hecho también realizar muchos cambios en nuestra vida, pero luego todo vuelve como a la normalidad y eso es lo que tenemos que trabajar es para que sea constante. Constante. Para que podamos definitivamente hacer ese cambio que necesitamos, aprovechando y viviendo el día a día, disfrutando todas las bendiciones que Dios nos da, pensando en el hoy, obviamente trabajando pues con lo que haya que trabajar, pues, para planear el futuro, por supuesto, pero viviendo el presente. Maravilloso y has dicho una realidad. Hoy se nos invita a vivir el hoy, precisamente a disfrutar, a agradecer, a perdonar día con día, a disfrutar de esa taza de café, a disfrutar de ese abrazo caluroso que le das a tu esposo, a caminar, a simplemente estar vivos. Entonces, qué mejor reflexión. Y aquí con nuestro chiquitín acompañándonos. Mira, saluda, llama, te saluda, Mafe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pregúntale a ella que cómo está. ¿Cómo estás? Bueno, él está feliz, ya me di cuenta que están felices. Y bueno, nada, yo te quiero agradecerles a ustedes dos, porque hoy hemos hablado de algo maravilloso, cómo Dios nos da esas oportunidades, nos enseña a descubrir que en cada persona hay un ángel. Felipe hablaba de los ángeles que eran los médicos, de los ángeles que es su esposa, de los hijos también, que son nuestros maestros, porque ellos muchas veces nos enseñan. Entonces no quería pues nada, sino terminar charlando con Mafe, agradeciéndoles de corazón la oportunidad. Y yo sé que este va a ser un programa muy lindo, muy esperado, que lo van a ver muchas personas alrededor de Latinoamérica, que es donde llega nuestro programa, inspiracional para el cambio y para tener siempre como una actitud frente a la vida, pero siempre pensando que Dios es primero que todo. Entonces, por todas esas oraciones, por todo lo que recibiste y siguen recibiendo, un beso desde la distancia. Muchas gracias a esto que yo he llamado el llamado a los valientes, pero es que hoy el programa de los valientes es con ustedes. Entonces, qué rico que los personajes sean ustedes y yo tenga el privilegio y la alegría de entrevistarlos en el día de hoy. Entonces, sin más ni más, les mando un beso y chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Mafe. Saludos, feliz y bendiciones a todos. Gracias, muchas gracias. Un beso desde la distancia, desde la fría Canadá, pero con mucho corazón. Bueno. Gracias. Chao, gracias.